Ahora sí tenía el micrófono en silencio. Hola Ilim, espero que esté muy bien. Nos encontramos en esta clase online para ver los contenidos de la unidad número 4 que tienen que ver con azar y datos. Veamos de inmediato los tópicos o las lecciones que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver la representación gráfica de datos y gráficos estadísticos. Luego vamos a ver las medidas de tendencia central. Vamos a ver de qué se tratan, cómo se calculan. Vamos a ver también el tema de las correlaciones, qué significan y cómo las interpretamos, y finalmente la distribución de probabilidades que nos van a permitir poder también obtener información a partir de un conjunto de datos que cumple con cierta condición. Veamos entonces de inmediato. Lo primero que vamos a ver es la representación gráfica de datos, que en realidad son los gráficos. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, por ejemplo, de 100 datos, y queremos obtener información a partir de ellos, si tengo los datos uno por uno, los números, es súper difícil poder obtener datos a partir de ellos o ver ciertas tendencias, ver el número que más veces se repite, es súper complejo. Entonces, una solución es graficar los datos para poder precisamente poder visualizarlos de manera gráfica. ¿Por qué? Porque al visualizarlo de manera gráfica, nosotros podemos obtener información a partir de ellos de manera mucho más fácil y sin tener que hacer datos, perdón, sin tener que hacer cálculos. En este sentido, hay varios tipos de gráficos que nosotros podemos utilizar. ¿Cuál va a utilizar uno? El que más convenga, de acuerdo a los datos que uno tenga recopilados. Ya no hay una regla de oro como para decir, ya, si tienes este tipo de datos, ocupa tal gráfico, ¿ya? Sino que solamente son recomendaciones y al fin y al cabo uno elige el gráfico en el cual mejor cree que van a estar representados los datos, ¿ya? El primero es, como está acá, y como puede ver acá abajito, es el polígono de frecuencia, el cual nos va a permitir poder graficar ciertos rangos de datos. Por ejemplo, acá abajo, los datos que estamos graficando son las edades de un grupo de personas. Las personas que tienen entre 0 y 9 años, entre 10 y 19 años, entre 20 y 29 años, etcétera. Y hacia arriba, la cantidad de personas. Por lo tanto, vamos a poder analizar la cantidad de personas que tienen cierto rango de edad. Por ejemplo, si analizamos la cantidad de personas que tienen entre 0 y 9 años, llamamos aquí arribita, donde se forma este puntito, ¿cierto? Derecho arribita, como si fuera un gráfico de barras, pero sin dibujar la barrita, solo un puntito en en el rango en que yo quiero o en el valor que yo quiero en particular, voy a decir que las personas que tienen entre 0 y 9 años corresponden a aproximadamente a 140.000, según lo que tenemos acá. Lo mismo, por ejemplo, entre 30 y 39 años. Si yo veo qué cantidad de personas precisamente tienen entre 30 y 39 años, yo podría decir que son aproximadamente 220.000, que ahí es donde se forma ese puntito. Lo mismo con las demás. Si yo quisiera saber cuántas personas tienen entre 40 y 49 años, voy acá arribita, ¿cierto? Donde se forma ese puntito, esa esquinita, y yo podría decir que son aproximadamente 210.000 personas. Entonces, esa es la gracia de los gráficos. Nos permiten organizar la información de manera gráfica para nosotros poder obtener información a partir de ellas de manera sencilla, ver tendencias, obtener información. Esa es la gracia de los gráficos. Y este es el primero, el polígono de frecuencias. Veamos otro, que son los pictogramas. Los pictogramas nos van a permitir poder observar la información también de manera gráfica, pero de manera más evidente, con dibujitos sobre lo que estamos hablando o figuras sobre lo que estamos hablando. Por ejemplo, acá tenemos los cursos, primero A, primero B, segundo A, segundo B, etcétera, y nos dice qué datos nos va a mostrar este gráfico, los alumnos suspendidos en matemáticas, donde los alumnos están precisamente representados por personitas. Eso se refiere a un pictograma, que no es una barra, no es un punto, sino que es de lo que estamos hablando, en este caso alumnos, por eso están representados como personas. ¿Qué información podríamos sacar de acá? Por ejemplo, si nos preguntaran cuál es el curso donde hay más alumnos suspendidos en matemática, sería el segundo B. Fácil. ¿Te das cuenta? Es solo por observación, sin tener que hacer ningún cálculo. Esa es la gracia de los gráficos. Lo mismo, si preguntáramos cuáles son los cursos, el o los cursos donde hay menos estudiantes suspendidos en matemáticas, sería acá el primero A y el tercero B, que tienen el mínimo.
Entonces, esa es la gracia de los pictogramas. Y acá tenemos otro. Aquí habla de los árboles, entonces, ¿con qué están representados los datos? Con árboles. ¿Sí? Esa es la gracia de los pictogramas. Veamos otro, que es el gráfico de barras. El gráfico de barras se puede usar de distintas maneras. Aquí está representando dos variables, que es los meses del año, que están acá abajo, y el IPC. Eso es el dato que está hacia arriba. Entonces, ¿qué nos va a representar cada barrita? El IPC, ¿cierto? Alcanzado en cada uno de los meses. Por ejemplo, acá en mayo del 2018, si vemos la barrita, llega al 0,3. Eso significa que en mayo del 2018 el IPC fue de un 0,3%. Lo mismo, por ejemplo, si vemos julio, perdón. Acá julio del 2018, si vamos a la barrita, llega a 0,4. Significa que el IPC en ese mes fue de un 0,4%. Y así sucesivamente, con todos estos meses que están acá. Ahora, ¿por qué están pintados algunas barritas de azul y otras de amarillo? Porque, si se fija, las con azul representan los meses del año del 2018. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2018. Y después, como partimos con enero del 2019, aquí se pintaron con amarillo. A pesar de ser el mismo gráfico, las barritas se pintan con distintos colores para poder diferenciar de manera visual también cuáles barritas corresponden a un año y cuáles corresponden a otro. Y con esto también podemos obtener información. Por ejemplo, ¿en qué mes de los que están acá representados el IPC fue el mayor? Súper fácil, visualmente podemos saber que fue en mayo y que corresponde a un 0,6%. Y lo mismo, ¿cuál fue el menor IPC durante los meses que están representados acá en estos meses en este gráfico? Diciembre del 2018, que como podemos ver, incluso la barrita crece hacia abajo, donde el IPC fue un menos 0,1%. Entonces, de esta manera, nosotros podemos obtener información a partir de los datos de un gráfico sin tener que hacer algún cálculo. Acá tenemos también el gráfico, otro gráfico de barras, pero en vez de las barritas hacia arriba, están hacia el lado. Y hay dos barras para cada uno de los elementos que se están graficando. En este caso, ¿por qué? Porque la barrita verde corresponde a mujeres y la barrita azul o morada corresponde a hombres. Pero ambas barritas están en un mismo dato. ¿Qué nos dice este gráfico? Que nos va a mostrar la satisfacción con distintos aspectos de la vida en hombres y mujeres, donde uno es muy mal, hasta 7 que es muy bien. Entonces, por ejemplo, si vemos en qué aspecto de la vida tienen mayor satisfacción hombres y mujeres, sería acá, que tienen 5,8 el hombre y la mujer, que ambos corresponden a la vida familiar. Entonces, hombres y mujeres, en el aspecto de vida familiar, es donde mayor satisfacción tienen. ¿Y en qué aspecto de la vida tienen menor satisfacción hombres y mujeres? En este que hombres tienen un 4,1 y mujeres tienen un 4,2, que es cantidad de dinero que ganan. Entonces, tanto hombres como mujeres, mujeres en mayor cantidad están, perdón, bien digo, perdón, mujeres en mayor cantidad están más conformes con la cantidad de dinero que ganan. Entonces, las barritas pueden ser hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué va a depender? De muchas cosas. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que por qué las barritas están hacia el lado y no hacia arriba, porque si girara hacia la izquierda el gráfico, todas estas descripciones que están acá quedarían abajo y tendríamos que anotarla en vertical. Entonces sería mucho más difícil leerlas. Entonces esa puede ser una de las razones de por qué este gráfico se hizo con barritas hacia el lado, para poder leer de buena manera todas estas descripciones que están acá al lado. ¿Ya? Y otro gráfico también de los más famosos que hay es el gráfico de torta, de pizza, de circular, de distintas maneras se llama, donde se dividen los datos en un porcentaje de una circunferencia, donde cada porcentaje o cada trozo de esta torta va a corresponder a un dato. Por ejemplo, aquí en azul está el 29% que, primero, veamos de qué habla el gráfico. Le damos acá arriba, dice principal problema percibido en el uso de las redes sociales por los alumnos de cuarto de secundaria, que para nosotros correspondería a enseñanza media. Entonces, con azul es el 29%, que es insultos, ofensas y burlas. Y acá con este tono medio rojizo, corresponde también al 29%, a otro 29%, que es información falsa. Entonces, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, concluir a partir de este gráfico? Que acá el 58%, que es más de la mitad de los estudiantes de secundaria, creen que
el principal problema de las redes sociales es el tema de los insultos, ofensas, burlas e información falsa. Esa es la gracia, como les decía, de todos estos tipos de gráficos que hemos visto, que nos permiten poder obtener información de manera sencilla sin tener que hacer mayores cálculos, solamente de manera visual, encontrar tendencias, responder preguntas. Esa es la gracia que tienen los gráficos en comparación con tener todos los datos en una tabla, por ejemplo, donde uno donde uno solo ve números. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las primeras lecciones. Ahora bien, veamos al siguiente tema, que tiene que ver con las medidas de tendencia central. Cuando nosotros seguimos trabajando con conjuntos de datos, muchas veces queremos representar este conjunto de datos con un solo dato, ¿sí? Así ser súper estrictos. Si yo tengo 50 datos, esos 50 datos quiero resumirlos en uno solo para poder analizarlo bien. Y es una manera de hacerlo es con las medidas de tendencia central, que son tres. Se la adelanto: media aritmética, mediana y moda. Estas tres medidas de tendencia central lo que permiten es lo que le decía, poder representar en un solo número un conjunto de datos. Idealmente, o lo que buscan, como lo dice su nombre, estas tres medidas de tendencia central, en este único dato, representar el conjunto y que este dato a su vez sea lo más cercano al centro del conjunto de datos si yo los ordenara de menor a mayor. Eso es lo que busca, ¿ya? Veamos entonces cómo se calcula este numerito que va a representar al conjunto de acuerdo a cada una de estas medidas de tendencia central. La primera es la media aritmética, donde vamos a decir que primero vamos a ver la definición y después vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Entonces, como definición, primero es la media aritmética, que es sinónimo de promedio. Tal como usted calcula su promedio de notas en general, esa es la media aritmética, ¿ya? De hecho, media aritmética es sinónimo de promedio. ¿Y cómo se va a calcular una media aritmética cualquiera? Se van a sumar todos los datos que nos entregan y el resultado de la suma los vamos a dividir en la cantidad de datos que son. Por ejemplo, lo que nos aparece acá, que se suma 15 más 33 más 28, y el resultado de esa suma se tiene que dividir en 3. ¿Por qué en 3? Porque son tres datos. Listo. Y de esa manera nosotros vamos a poder calcular cualquier promedio de cualquier conjunto, no cualquier promedio, perdón, vamos a calcular el promedio de cualquier conjunto de datos. ¿Ya? El segundo es la moda, donde vamos a decir que la moda va a ser el dato que tiene mayor frecuencia, o sea, el valor dentro del conjunto que más veces se repite. Tan simple como eso. Y pueden pasar varias situaciones. Por ejemplo, que no se repita, que en el conjunto de datos no haya ninguno que tenga mayoría, todos se repitan una vez. Si todos los datos se encuentran solo una vez, vamos a decir que ese conjunto es amodal, o sea que no hay moda. Porque como definición dijimos que la moda era el número que más veces se repetía dentro del conjunto. Pero si dentro del conjunto no hay ningún número que ni siquiera se repite una vez, todos los valores están una sola vez, se dice que no hay moda. Por lo tanto, que el conjunto es amodal. La segunda es que dentro del conjunto de datos haya un número que tenga mayoría. Por ejemplo, dentro del conjunto de datos hay un dato que se repite 50 veces. Listo. Ese dato, como tiene mayoría, ese dato va a ser la moda. También puede pasar que haya un conjunto que tenga más de una moda. Por ejemplo, que tenga dos. ¿Por qué puede tener dos? Porque puede pasar que dos datos diferentes tengan la misma cantidad de repeticiones y ambos sean mayoría. Ahí vamos a decir que esos dos numeritos que tienen mayoría en las repeticiones, los dos números van a ser la moda. Ahí no se hace ningún cálculo, solamente se mencionan a los dos y vamos a decir que es un conjunto bimodal. Y lo otro que puede pasar es que en el conjunto de datos haya más de dos modas, por ejemplo, tres o cuatro o cinco o seis o siete. Pueden haber muchas modas. Supongamos que hay un conjunto que tiene cuatro modas. ¿Qué significa esto? Que hay cuatro números diferentes que se repiten la misma cantidad de veces y son mayoría. ¿Ya? Si pasa eso, se anotan los cuatro números, porque los cuatro números se repiten la misma cantidad de veces y son mayoría. ¿Cierto? Por lo tanto, ahí vamos a decir que los cuatro números son la moda, insisto, no se hace ningún cálculo y por lo tanto también se concluye que el conjunto es, como dice acá, multimodal, ¿ya? Y la tercera medida de tendencia central es la mediana, donde vamos a decir que la mediana
es el valor del medio de un conjunto de datos que están ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Lo importante es que estén ordenados, ¿ya? Por lo tanto, para calcular la mediana, lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor, insisto, pero para efectos prácticos siempre voy a nombrar de menor a mayor. Ordeno los datos de menor a mayor y una vez que están ordenados, el valor que está justo al medio de ese conjunto va a ser la mediana. Por ejemplo, acá están estas cinco personitas que están ordenadas de menor a mayor y el que está justo al medio, que esta personita que está pintada de negro, para nosotros va a ser la mediana, porque está justo al medio. ¿Sí? ¿Cómo sé que está al medio? Porque hay de esta persona que yo marqué como que está al centro, hay dos personas a la derecha, dos personas a la izquierda. Por lo tanto, está al medio, por lo tanto, esa persona sería la mediana. Lo mismo ocurre con el conjunto de datos, los ordeno de menor a mayor y el valor que queda justo al medio del conjunto va a ser la mediana. Y aquí pueden pasar dos cosas. Primero, que el conjunto de datos sea un número impar. Cuando el conjunto de datos es un número impar, como está acá en el ejemplo, con estas personitas, es el caso más sencillo. Porque una vez que lo ordené de menor a mayor, simplemente tomo el valor del medio. Me va a quedar un valor que está justo al medio y ese valor que queda al medio es la mediana. No le hago ningún cálculo, no hago nada. Solamente lo tomo y digo, ese valor es la mediana, porque es el valor que está justo al medio en el conjunto que está ordenado de menor a mayor, cuando el conjunto de datos es impar. La segunda situación es lo contrario, que la cantidad de datos sea par. Cuando esto ocurre, tengo que hacer el mismo procedimiento, eso no cambia nada. Ordeno los datos de menor a mayor, pero como la cantidad de datos es par, si yo trato de buscar el del medio, no voy a pillar uno en el medio, precisamente porque la cantidad de datos es par. Entonces, cuando ocurre eso, yo tengo que tomar los dos valores que quedaron al medio, ¿ya? Para poder calcular. Entonces, cuando la cantidad de datos es par, insisto, los ordeno de menor a mayor, tomo los dos del medio y esos dos valores del medio los voy a sumar y el resultado de la suma los divido en dos. Al hacer eso, el resultado que me da va a ser la mediana, ¿ya? Y esos son los dos casos que podemos tener con esto. Veámoslo con un ejemplo para que se entienda mejor. En la tablita que puede ver en la pantalla, dice que tenemos los tiempos de espera de atención de 30 clientes. Que esto puede ser un call center, por ejemplo. Entonces me dice, por ejemplo, que la persona 1 tiene un tiempo de espera de 15 minutos, la persona 2 34 minutos, la persona 3 56 minutos y así sucesivamente. ¿Qué datos son los que nos interesan de esta tablita? Los que están en blanco, en las filas blancas. Esos son los datos de los minutos que esperan cada persona, que son 30 datos, que ahí nos dice, ¿cierto? Entonces tenemos 30 datos que son los que están con blanco. Y a esos datos, a esos 30 datos que están marcados con blanco, le vamos a calcular las tres medidas de tendencia central. Media aritmética, mediana y moda. Veámoslo. Entonces, para la media aritmética o promedio, lo que tengo que hacer es, como dijimos, es primero sumar todos los datos, o sea, sumar los 30 datos, 15 más 34 más 56 más 82, etcétera. Y si los suma, eso le da 1567. Y ese resultado lo tenemos que dividir en 30. ¿Por qué en 30? Porque son 30 datos. Y ese resultado nos va a dar 52,2. Por lo tanto, ¿qué vamos a interpretar de esto? Que el promedio de los minutos de espera de los clientes en este call center va a ser de 52,2 minutos. Y de esa manera calculamos la media aritmética o promedio. Que insisto, es como usted calcula su promedio de notas. El promedio de notas es la media aritmética, son sinónimos. Siempre se va a calcular igual. Veamos la moda. La moda dijimos que era el número que más veces se repetía en un conjunto de datos y que podía ser 0, 1, 2 o más. Acá se tomó la tablita y se ordenaron los 30 datos de menor a mayor. Estos datos que están acá con blanco son los mismos datos originales de la tablita de acá. La única diferencia es que aquí están ordenados de menor a mayor. ¿Por qué se ordenaron de menor a mayor? Porque cuando están de esta manera es más fácil poder detectar cuáles son los que se repiten y tienen mayoría. No es obligación hacerlo para la moda, pero sí es recomendable, porque insisto, cuando los datos están ordenados, es más fácil poder visualizar cuáles son los que se repiten y cuántas veces. Por eso está simplemente ordenado. Pero insisto, usted lo puede calcular con los datos desordenados. Lo importante es detectar cuál es el o los números que tienen mayoría.
En este caso, al estar ordenados, ¿cierto? Podemos ver que el 35 y el 67 se repiten 4 veces. Aquí también, insisto, solo mirar los datos que están con blanco. Los números de arriba es solamente la identificación del cliente. Los datos que nos importan son, insisto, los que están con blanco. Entonces tenemos que el 35 y el 67 se repiten 4 veces y son los que tienen mayoría. Por lo tanto, vamos a decir que el 35 y el 67 precisamente son la moda. Ahora, ¿hay otros números que se repiten? Sí, hay más números que se repiten. Por ejemplo, el 34 se repite 2 veces. Tiene repeticiones, pero no es mayoría, por lo tanto, no lo tomo en cuenta. Se toma en cuenta solamente los que tienen el o los que tienen mayoría. En este caso son dos. 35 y 67 se repiten 4 veces. Tienen mayoría, por lo tanto, ambos son moda, por lo tanto, el conjunto es bimodal. ¿Y cómo se interpreta? Que el tiempo de espera más frecuente es de 35 y 67 minutos en este call center. Y ahí tenemos el segundo cálculo. Y finalmente, la mediana, donde aquí sí es obligación ordenar los datos de menor a mayor. Y ahí los datitos ordenados de menor a mayor están otra vez aquí en la fila de abajo, así que la fila de arriba no la tome en cuenta. Los datos que nos importan, insisto, son los de abajo. Entonces, una vez que ordeno de menor a mayor, lo que tengo que hacer es tomar el o los del medio. Tomar uno cuando la cantidad de datos es impar, y ese mismo número, insisto, sería la mediana. O en este caso, que como tenemos 30 datos, que es una cantidad de datos par, me van a quedar dos al medio. ¿Cómo compruebo yo que son dos al medio? Porque si yo lo encierro en un cuadradito como está acá, si cuento tanto a la derecha como a la izquierda, tienen que haber la misma cantidad de datos. De esa manera sé yo que estoy al medio. Hagámoslo. Veamos a la derecha. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 datos. Y a la izquierda, ojo, aquí me quedó hacia abajo el numerito, pero hacia el lado da lo mismo, de 46. ¿Ya? Así que ahí nomás que no alcanzó el ancho. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 datos. Entonces, como hay 14 a la izquierda, 14 a la derecha, esos dos que tomé efectivamente son los del medio. ¿Ya? Y como nos quedaron dos al medio, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Sumarlos, 49 más 56, que ahí está, y el resultado lo divido en 2. ¿Por qué en 2? Porque son dos datos. Y eso nos da 52,5. Por lo tanto, podemos decir que la mediana del conjunto de datos es 52,5 minutos. Y de esa manera calculamos las tres medidas de tendencia central. ¿Ya? Y ahí tenemos esta lección. Veamos la siguiente lección que tiene que ver con la correlación. Como dice ahí como puede ver en la pantalla, nos dice que la correlación constituye una técnica que nos indica si dos variables están relacionadas o no y qué tan relacionadas están. Veamos los tipos de correlación que hay. Hay dos. La primera es la correlación positiva. Cuando yo grafico eh, los datos, ¿cierto? En mi gráfico, pueden quedar graficados, si yo lo grafico cada dato con puntito, puede quedar, por ejemplo, lo que usted ve acá en esta imagen. ¿Qué pasa? Que esto es una correlación positiva. ¿Por qué se dice que es una correlación positiva? Porque la nube de puntitos que se forma, todo eso que está graficado, tienden a formar una línea recta. ¿Se da cuenta? No es una línea recta, evidentemente, pero sí tienden a formarla. Como tienden a formar una línea recta y esta línea recta es hacia arriba, con pendiente positiva, se dice que es una correlación positiva. Porque precisamente los datos tienden a formar una línea recta y esta recta es hacia arriba. Por eso es una correlación positiva. ¿Ya? Esa es. Y el segundo tipo de correlación es la correlación negativa, que es algo similar. Los puntitos o los datos que yo grafico, que forman esta nube de puntos, tienden a formar una línea recta hacia abajo, pero la diferencia es que esta línea recta hacia abajo que tienden a formar es con pendiente negativo, o sea, es hacia abajo. Entonces, vamos a tener una correlación negativa cuando los datos que yo grafico tienden a formar una línea recta que es hacia abajo. ¿Ya? Esa va a ser la correlación negativa. Y esta correlación negativa puede tener un índice de correlación que varía entre -1 y 1 y que nos permite, como dice ahí, determinar la existencia o no precisamente de esta correlación y qué tan fuerte es. Y ese índice de correlación se llama R. ¿Ya? Este R a usted siempre se le va a dar como dato, no lo tiene que calcular, así que no trate de encontrar ni cuestionarse de dónde viene. Es un dato que ustedes siempre le van a dar.
¿ya? Y ese dato, dependiendo del número que nos den como dato de él, puede significar varias cosas. Si R es 1, va a significar que hay una correlación perfecta. O sea que cuando grafique los datos, eh, nos va a quedar una línea recta hacia arriba con pendiente positiva, pero como es 1 y dice que es positiva perfecta, todos los datos van a formar una línea recta. Va a estar uno detrás de otro y nos van a formar una línea recta, pero perfecta. Eso es cuando R es 1. Entonces, cuando R es 1, los datos que nosotros grafiquemos van a quedar formando una recta perfecta con pendiente positiva, o sea, hacia arriba. El siguiente caso es que R esté entre 0 y 1. ¿Qué significa eso? Que R podría ser 0,5, 0,8, 0,9, 0,1, 0,6, etc. Si R está en ese rango, también quiere decir que hay una correlación positiva, al igual que con 1. Pero la diferencia es que cuando R es 1 nos dice que es perfecta, pero cuando R está entre 0 y 1, 0, y algo, también es positiva, pero no es perfecta. O sea, que sería esta situación. Sería esta situación, ¿sí? Que los datos tienden a formar una recta. No es una recta perfecta, no está un punto detrás del otro formando una línea perfecta, que sería el R igual a 1, sino que están dispersos, pero a pesar de que están dispersos, tienden a formar una línea recta hacia arriba. Entonces, esta imagen en particular nos está indicando que hay una correlación positiva, pero que no es perfecta. ¿Ya? O sea que el R está entre 0 y 1, 0,5, 0,8. Mientras más cercano a 1, más perfecta va a ser la línea recta. ¿Ya? La siguiente situación es que R sea 0. Cuando R es 0, quiere decir que no hay una relación lineal. O sea que cuando nosotros grafiquemos los datos nos va a quedar una nube de puntos, pero que no forman nada, todos dispersos, todos para todos lados, ¿cierto? Si yo quiero pillar alguna tendencia, a ver si tienden a formar una línea recta para arriba o para abajo, para cualquier lado, no lo voy a encontrar. Es una nube de puntos sin forma. Eso significa que no haya una relación lineal. Y eso es cuando R es 0. La siguiente situación es que R esté entre 0 y -1. O sea, que sea -0,1, -0,5, -0,9, -0,7, -0, y algo. Cuando ocurre esto, significa que hay una correlación negativa, pero no perfecta. O sea que estamos frente a esta situación. Los puntos forman una nube de puntos que, es cierto, si le tratamos de pillar una forma, la tiene, ¿cierto? Esta nube de puntos tiende a formar una línea recta hacia abajo con pendiente negativa. Entonces aquí, esta imagen estaría representando una correlación negativa con un R 0, y algo, 0, menos algo, perdón. 0,-1, 0,-5, -0,8, -0,7, -0, algo. ¿Ya? Mientras más cercano a -1, más perfecta va a ser la recta que formen los puntitos. Ya estoy haciendo un pequeño spoiler sobre la última opción, que R sea -1. Cuando R es -1, indica que la correlación negativa es perfecta. O sea que la recta que se forma hacia abajo con esta nube de puntos en realidad no es una nube de puntos. En realidad forman una línea recta perfecta, ¿ya? Hacia abajo con pendiente negativa. Eso es cuando R es -1. Y con eso tenemos todas las correlaciones y eso es lo que tiene que saber con esta situación. Aprenderse qué significa el valor de R que nos den y saber si es una correlación negativa perfecta, qué significa cada uno de estos valores. ¿Ya? Veamos la última lección de esta unidad, que tiene que ver con las distribuciones de probabilidad. Cuando nosotros graficamos algún conjunto de datos, muchas veces de una forma particular, que es como una ola. Por ejemplo, esa es una distribución, que es la forma que tiende un gráfico a tener cuando graficamos los datos. Ahora bien, esta forma normal, que es como una ola, tiene una característica que cumple y podemos calcular o se puede utilizar una reglita, que es la reglita, como dice ahí, del 68, 95, 99,7, donde en realidad el 95 es 95,4, pero así se llama la regla, ¿ya? Esta reglita, como dice acá, nos indica que aproximadamente el 68% de los datos
del conjunto de datos se encuentra dentro de una desviación estándar de la media. Es decir, como dice ahí, ¿cómo se lee eso? Como que el promedio más menos 1 por la desviación estándar, que es ese símbolo. Lo segundo es que aproximadamente el 95% de los datos se encuentra dentro de dos desviaciones estándar de la media. O es decir, otra vez la misma formulita de arriba, la diferencia es que es el promedio más menos 2 por la desviación estándar. Y que aproximadamente el 99,7% de los datos se encuentra dentro de tres desviaciones estándar. O sea, con la formulita igual que las dos anteriores, pero ahora por 3. O sea, x, que sería el promedio, más menos 3 por la desviación estándar. Sé que así, tal como se está presentado acá, no se entiende mucho. Así que, ¿qué nos tiene que quedar claro acá? La formulita, fíjense, que cuando que queremos calcular el 68% es x más 1 más menos 1 por la desviación estándar, perdón, es el promedio más menos 1 por la desviación estándar. Cuando queremos calcular el 95% es el promedio más menos 2 por la desviación estándar. Y cuando queremos calcular el 99,7% es el promedio más menos 3 por la desviación estándar. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Aterricémoslo con un ejemplo para que le encontremos sentido a todo esto que, así tal como estaba presentado, no se entiende mucho. Veamos la situación. Dice que un estudio de mercado realizado a 2.000 personas muestra que el valor promedio pagado por el automóvil marca Pagana, por estos 2.000 clientes, tiene una distribución normal. Ese es un dato que les van a dar. ¿Qué nos dice? Pues que el valor promedio pagado por estas 2.000 personas o 2.000 clientes es de 5.500.000 pesos con una desviación estándar de 400.000. Cuando hablamos de la desviación estándar es más o menos a qué distancia está un número de otro, ¿ya? Ahora bien, este promedio que aparece acá, que son los 5.500.000, y la desviación estándar también son datos que siempre se le van a dar, que usted no tiene que calcular. Esos datos se los entregan a usted. Le entregan la cantidad de personas, que la distribución es normal, y le van a dar siempre el promedio o media aritmética y la desviación estándar. Esos son datos que le van a entregar, que usted no tiene que calcular ni que tiene que sacar de ninguna parte. Es un dato que usted le entrega. Entonces, ¿qué nos pide? Calcular o que apliquemos la regla del 68, 95, 99 para saber cuánto pagaron las personas. Entonces lo vamos a hacer por separado. Primero vamos a calcular la parte del 68%, luego vamos a calcular la del 95 y luego la del 97. La del 99, perdón. Empecemos con la del 68. Aquí hay que recordar la formulita esa que vimos al principio. Entonces, primero vamos a calcular la parte de la regla del 68%. Para eso, primero vamos a calcular, ¿cierto? Sabiendo que el estudio fue a 2.000 clientes, ¿cuántas personas o cuántos clientes corresponden al 68%? Para eso, tomamos los 2.000, que fue el dato que nos dieron, la cantidad de encuestados, y lo vamos a multiplicar por 0,68. 0,68. Y eso, el resultado de esa operación nos va a dar la cantidad de personas, que en este caso son 1.360, que equivalen al 68%. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, ¿qué tenemos, insisto? Que de las 2.000 personas, 1.360 corresponden al 68%. ¿Ya? O visto de otra manera, que el 68% del total de personas equivalen a 1.360. Y ahora viene el tema de la reglita. Ahora nos dice que tenemos que determinar el intervalo de precio pagado por el automóvil por estas 1.360 personas, que eso es lo que nos permite esta parte de la regla del 68. Saber qué precio pagaron, qué rango de precio pagaron estas 1.360 personas, que equivalen al 68%. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que la media aritmética o promedio son 5.500.000 pesos, que ese es el dato que nos dieron acá, ¿cierto? Que el valor promedio pagado por estos 2.000 clientes es 5.500.000. ¿Qué otro dato tenemos? Que la desviación estándar son 400.000, que también es un dato que nos dan. Aquí nos dice con una desviación estándar de 400.000. Ya esos son datos, ¿ya? No hay que calcular nada. Entonces tengo el dato de la media aritmética, tengo el dato de la desviación estándar y sé que el cálculo para la regla del 68 es la desviación estándar más menos 1, que ahí está por la desviación estándar, que esto será lo siguiente. Primero el promedio decía, ¿cierto?
5.500.000 más 1 por la desviación estándar, que en este caso es 400.000. Entonces el más menos, que era como lo que suena raro ahí, en realidad es separar en dos la operación, por una parte con más y otra parte con menos, pero en la misma operación. Por eso aquí abajo vuelven a aparecer los 5.500.000, que es el promedio, menos uno por la desviación estándar, que son 400.000. Entonces el más menos significa que tenemos que hacer dos cálculos, un cálculo con más y un cálculo con menos. Eso es todo. Y calculamos. Al hacer los cálculos, por una parte nos da 5.100.000 y por otra parte 5.900.000. ¿Qué significan estos resultados? Que acá está bajito. Significa que aproximadamente el 68% de las personas, que equivalen a 1.360, pagó entre 5.100.000 y 5.900.000 por el automóvil. Eso es lo que calculamos con esto. Entonces ahora sabemos que el 68% de lo encuestado, insisto, que equivale a 1.360 personas, pagó entre 5.100.000 y 5.900.000 por el automóvil. ¿Sí? Y ese mismo cálculo lo vamos a hacer ahora con el 95 y con el 99, donde la regla del 95 en particular no es 95, pero el nombre de la regla es 95, pero el cálculo es con el 95,4%. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que con la regla del 67. Primero vamos a calcular a cuántas personas equivale el 95,4%. Entonces para eso, mismo cálculo anterior. Toma los 2.000 personas o los 2.000 encuestados, que es el total, lo multiplico por 0,954, que equivale al 95,4, y ese resultado, que en 1.908 personas, equivale al 95 precisamente, 4. Sabiendo eso, aplicamos la reglita, donde ahora tengo los mismos datos. La media sigue siendo 5.500.000, la desviación estándar sigue siendo 400.000, y la formulita cambia un poquito, sigue siendo la misma. Lo único que cambia que ahora es el promedio más menos 2 por la desviación estándar. En el anterior era el promedio más menos por uno, perdón, era el promedio más menos uno por la desviación estándar, ahora es 2. Esa es la única diferencia. Ya hacemos el cálculo, que serían los 5.500.000, que es el promedio, más 2 por la desviación estándar, que son 400.000. Entonces hago lo mismo con más y con menos, abajito, por eso nos quedó 5.500.000 menos 2 por 400.000. Hacemos los cálculos correspondientes y nos va a dar por una parte 4.700.000 y por otra 6.300.000. ¿Qué significa eso? ¿O qué concluimos con estos cálculos? Que aproximadamente el 95,4% de los encuestados, que equivalen a 1.908 personas, pagó entre 6.300.000 y 4.700.000 por el automóvil. ¿Sí? Ahí está. Y por último, calculemos la parte asociada al 99, que en realidad es 99,7. Mismo procedimientos anteriores. Primero voy a calcular a cuántas personas equivale el 99,7%. Para eso, mismo cálculo también que lo anterior. Tomo los 2.000, lo multiplico por 0,997, que es el equivalente al porcentaje, y eso me da 1.994 personas. ¿Ya? Luego determinamos el intervalo, ¿cierto? Donde otra vez voy a tener los mismos datos. Mismos datos, que la media son 5.500.000, la desviación estándar son 400.000. Recuerde que estos son datos que nos dieron en el enunciado, no los tienen que calcular, se los van a dar. Y que, teniendo en consideración que ahora la formulita es otra vez el promedio más menos, pero ahora es 3 por la desviación estándar. Esa es la diferencia. Entonces, cuando estamos con el 68, es 1 por la desviación estándar. Cuando estamos con el 95, es 2 por la desviación estándar. Y ahora que estamos con el 99, es 3 por la desviación estándar. ¿Ya? Esa es la única diferencia entre las tres. Reemplazamos los datitos, ¿cierto? Otra vez, el promedio, que son 5.500.000, más ahora es 3 por 400.000. Y 5.500.000 menos 3 por 400.000. ¿Ya? Insisto, cuando estábamos hablando del 68 era 1 por 400.000 en ambos. Cuando estábamos hablando del 95 era 2 por los 400.000. Y ahora que estamos en el 99 es 3 por 400.000. ¿Ya? Hacemos los cálculos correspondientes y vamos a tener que nos da por una parte 4.300.000 y por la otra 6.700.000.
¿Qué significa esto? Que aproximadamente el 99,7% de las personas, que equivale a 1994 personas de los encuestados, perdón, el 99,7% de los encuestados, para que no suene tan redundante, que equivale a 1994 personas, pagó entre 6.700.000 y 4.300.000 por el automóvil. Entonces, para eso nos sirve esta reglita, para saber qué rango de precios pagó un porcentaje u otro del total de encuestados para este ejemplo. Y de esa manera es como tiene que calcular cualquier situación que se le presente. Insisto, siempre se le van a dar los datos tanto del promedio como de la desviación estándar. Esos son datos que se dan, no los tiene que calcular ni sacar de algún lado. Siempre se la van a dar, ¿ya? Y con eso, a su vez, estamos terminando los contenidos de la clase y la unidad de hoy. Espero que le haya quedado claro. Si es que no es así, eh, puede revisar otra vez el video y obviamente me puede hacer las consultas que usted considere pertinentes cuando quiera antes de la entrega de la última evaluación de las unidades, ¿ya? Así que quedo atento a cualquier duda o consulta que pueda tener y nos vemos la próxima clase. Que esté muy bien, que tenga buen fin de semana. Saludos. Chao, chao.